¿Qué ocurrió en Culiacán? Luego de agresiones criminales y bloqueos con vehículos incendiados en Culiacán, Sinaloa, el gobernador llama a la calma. No hubo detenciones oficialmente. Recibieron huesos animales. Los padres de un niño que desapareció en Guanajuato y sus restos fueron presuntamente encontrados y entregados días después, denuncian que les dieron huesos de animales. Cuestionan el trabajo de la Fiscalía de Guanajuato, creen que el pequeño fue raptado. Probadita legislativa. Los integrantes de la nueva legislatura dieron muestra del que será su modo de trabajo durante las sesiones de instalación de la Cámara de Diputados y Senadores. Destacaron roces y porras, pero también hubo negociación y acuerdo. Peleaba por Ucrania. Milenio visitó a la familia del joven de Guanajuato que murió en Ucrania luego de un ataque con drones. Aseguran que formó parte de la Guardia Nacional y hace un mes se enlistó como voluntario para ayudar al país a defenderse de Rusia. Cerca de las 2 de la tarde de este jueves en Culiacán, Sinaloa, comenzó un enfrentamiento entre elementos del ejército y un grupo armado que terminó en quema de vehículos y bloqueos. Autoridades confirmaron que esto inició cuando los soldados estaban realizando un patrullaje en la sindicatura de Jesús María, al norte del municipio de Culiacán. Los hombres armados, al notar la presencia del ejército, empezaron a dispararles. Un soldado resultó herido. Aquí las imágenes. ¿Dónde le das? ¿Para Culiacán, pa? Lo que hay para atrás. Ya está. Viene para atrás porque ahí de mano para allá, pues. Ah, ok. Van a quitar el carro para allá. Ya está. ¡Está en la casa! ¡Ahí está el pechito, cabrón! ¡En la casa! ¡En la casa, en la casa! Así como siempre lo que veías. Del oriente, ¿no? Que no se güey. Están bélicos. Durante la tarde, las autoridades han asegurado que esto no ocurrió como consecuencia de un operativo. Queda la interrogante sobre que todo este caos que veíamos en las imágenes se generara por un encuentro inesperado entre el ejército y los hombres armados. Me enlazo con mi compañero Manuel Aceves hasta Culiacán, Sinaloa, donde, por cierto, el gobernador reportó esta noche que todo ya está en calma. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Alejandro. Efectivamente, hay calma en Culiacán, más de la habitual. Y es que desde muy temprano dábamos cuenta y reportábamos cómo muchas personas decidieron abandonar sus centros de trabajo ante rumores, ante el temor que se generó precisamente después de estos hechos violentos que recordaron rápidamente a estos jueves negros caracterizados por la violencia, por estas situaciones difíciles que vuelven a generar precisamente ese estrés postraumático en las personas, y muchos están ya en sus hogares, en estas zonas, en zonas concurridas como el Desarrollo Urbano Tres Ríos, sector Barrancos. Se ve poco movimiento de vehículos, a pesar del llamado de las autoridades, de Secretaría de Seguridad Pública y del propio gobernador a mantenerse en calma. Dice que no hay condiciones para alarmarse, que la situación ya está controlada después de estos hechos que fueron, a decir de ellos, focalizados. Sin embargo, pues las personas prefieren mantenerse en sus hogares, estar reunidas con sus familias ante el temor de que pudiera presentarse alguna situación. El gobernador dice que esto no va a ocurrir, incluso ya anunciaron que mañana habrá clases en todos los niveles educativos, toda vez que esa tarde fueron suspendidas. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto. No hay ningún indicio de que pueda extenderse un problema que se focalizó en el medio rural, pero que ya ya ha pasado. No hay bajas incluso ahí, no hay detenciones, no hay alguna situación que pudiera darle seguimiento
a cualquier otra situación anómala, ¿no? Yo les llamo a la gente que estén tranquilos, salgan a la calle, vayan a realizar sus actividades. No hay un problema en la ciudad, todo está en calma hasta ahora. Bien, así el llamado a la calma y todo por el temor que se generó, bien nos detallabas, Manuel. La autoridad dice que fueron una zona focalizada, es decir, solamente en esta sindicatura de Jesús María es donde se realiza, digamos, estaba haciendo este patrullaje, el ejército, se da el enfrentamiento y ahí en esa zona es donde ocurren los bloqueos, la quema de vehículos únicamente. Sí, particularmente en el ejido Peñasco, también cerca de la zona de Jesús María, donde se han presentado situaciones de violencia anteriormente, e incluso el pasado 5 de enero de 2023 en la zona de Jesús María, fue donde se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, y es una zona que se ha caracterizado como bastión de este grupo denominado Los Chapitos. Es precisamente pues el porqué de estos rumores que circularon durante la tarde, los cuales finalmente han sido descartados. Es solamente en esa zona donde se presentaron esos hechos violentos, donde hubo pues una situación también de que se arrojaron ponchallantas, hubo un intercambio de disparos. Sin embargo, en el casco urbano de la ciudad fue más la psicosis, mucha gente saliendo de los comercios, de sus centros de trabajo, esto precisamente ante el temor a que pudiera pasar algo, Alejandro. Sí, en uno de los videos que transmitimos, que también ya está verificado, me lo podrás confirmar, se escucha el audio de una de las personas interactuando en el vehículo y dice, en la casa, ahí están los chapitos, también es parte de lo que no motivó toda esta serie de rumores y también la reacción, ¿no? Si era un encuentro o si fue un encuentro inesperado, ¿no? Cómo ataca, digamos, este grupo de civiles armados al ejército y todo lo que se da alrededor, más allá de un enfrentamiento, ¿no? Así es, Alejandro, y es que la rumorología ha estado presente desde el pasado 25 de julio, cuando Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado, ahora se dice secuestrado, por Joaquín Guzmán López y trasladado a los Estados Unidos. Desde entonces se ha venido diciendo a través de las redes sociales de un posible encontronazo entre las distintas facciones, de posibles toques de queda, los cuales no se han dado. Y muchas personas, al ver estos hechos de las 3:30 de la tarde aproximadamente, empezaron a especular y dijeron, ya es el momento, ya está ocurriendo. Sin embargo, ya posteriormente las autoridades aclaran, pero pues ya era un caos en la ciudad, la psicosis, la gente en el centro, saliendo de sus centros de trabajo, y generando precisamente más caos vehicular que otra cosa. Afortunadamente no hubo presencia de grupos armados ni en el centro de la ciudad, ni en el desarrollo urbano Tres Ríos, donde anteriormente se han visto estos grupos interactuar. Alejandro. Manuel, pues estamos atentos. Lo que vemos ahí están las calles de Culiacán, donde tú te encuentras, está en calma, dices más calma de lo normal incluso. Veremos qué sucede en los próximos días. Te agradezco muchísimo el reporte. Por supuesto, estaremos muy atentos. Gracias a Manuel Aceves allá en Culiacán, Sinaloa. Sobre lo ocurrido con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hoy la Fiscalía General de la República consideró que sí existió un vínculo entre el traslado de ambos a Estados Unidos y la salida 2 días antes de prisión de Ovidio Guzmán López. Al hacer una cronología del caso basada en la información con la que cuenta, la Fiscalía General de la República reconoció que aún esta es insuficiente, por lo que insistió en que Estados Unidos debe dar mayores detalles, mismos que ya le solicitó. ¿Cuál es la versión o la cronología de la Fiscalía General de la República de lo ocurrido aquel 25 de julio? Ángel Hernández nos cuenta. La Fiscalía General de la República vincula el secuestro de Ismael El Mayo Zambada con la salida de uno de los chapitos de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. La dependencia afirma tener pruebas a partir de la secuencia cronológica de la caída del líder del cártel de Sinaloa y la salida de prisión de Ovidio Guzmán alias El Ratón, cuyo paradero es desconocido hasta ahora. El 23 de julio, Ovidio Guzmán dejó el Centro Correccional Metropolitano de Illinois en Chicago, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico. 2 días después, Zambada García fue secuestrado y subido a un avión por Joaquín Guzmán López, el Güero, hermano de Ovidio, para entregarlo al FBI en Nuevo México, una versión confirmada por la Embajada de Estados Unidos y Zambada en la carta que hizo pública. El 16 de agosto, la Fiscalía de Estados Unidos confirmó a la FGR que, en efecto, El Mayo llegó contra de su voluntad, que Joaquín Guzmán ya había manifestado su intención de entregarse. La FGR encontró que la aeronave en que llegaron, una Beechcraft 200, tenía matrículas falsas y que las originales eran estadounidenses. Luego fue dada de alta en Colombia y en 2021 nuevamente fue matriculada en la Unión Americana. Por todo ello, la Fiscalía Mexicana presume que todos los hechos están relacionados y urgió a Estados Unidos a identificar plenamente al piloto pieza clave.
Milenio confirmó que Ovidio y Joaquín Guzmán ya negocian acuerdos de rendición, el primer paso para convertirse en testigos protegidos y recibir sentencias menores por sus delitos. Con información de Rubén Mozo para Milenio Noticias, Ángel Hernández. En el comunicado de la Fiscalía General de la República también se habla de los avances o no de la investigación del asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuen y la desaparición de los dos de los escoltas de Ismael Mayo Zambada. Para ello se precisa que el personal de la Fiscalía General de Sinaloa, que participó en la investigación del asesinato en un principio, debe comparecer ante la Fiscalía General de la República para precisar los datos de su, y esto lo digo yo, cuestionada actuación. En Chiapas, con una peregrinación por las calles de San Cristóbal de las Casas, se exigió paz para los pueblos y comunidades que sufren de la violencia en ese estado y también pidieron justicia por las 11 personas que fueron masacradas en mayo en el municipio de Chicomucelo. Así como los vemos con esta peregrinación, la exigencia es justicia y paz. En otro caso, en mayo, el pequeño Javier, de 3 años, desapareció. Sus padres estaban trabajando en Guanajuato, en el campo. Lo perdieron de vista por un momento. Luego ya no lo encontraron. La Fiscalía de Guanajuato informó que el niño apareció muerto 12 días después, entregó sus restos a la familia. Ahora, sus padres acusan que recibieron huesos de animales, por lo que no creen en la versión que les dieron de que murió atropellado. La historia es de Javier Trujillo. A la comunidad en general solicitamos su apoyo para encontrar a Javier Modesto. Javier Modesto Moreno, de 3 años, desapareció el 15 de mayo en la zona de cultivos de San José del Granjeno, en León, Guanajuato, mientras esperaba que sus padres terminaran sus labores como jornaleros. Su cuerpo fue hallado 12 días después entre los sembradíos. Según un reporte oficial de la Fiscalía Estatal, fue atropellado. Sin embargo, la familia acusa que la dependencia intentó entregarles huesos de perro y pollo, diciendo que se trataban de los restos del menor, cuando era imposible que se descompusiera tan rápido y sin pruebas genéticas que confirmaran su identidad. Y no quiere ayudar para buscar al niño. Pero se juntamos puros huesos de perro, huesos de pollo. ¿Por qué sirve para comer? Eso no sirve para ese hueso de perro. En su comunicado, la Fiscalía asegura que los restos son humanos y que peritos forenses los recuperaron en condiciones de dignidad póstuma para su identificación. La familia no lo cree, aseguran que el menor sigue vivo y sospechan que fue raptado por Juan Antonio Mesa Prieto, la persona que les compra las cosechas. Acusan que el sujeto los amenazó de muerte, por lo que tuvieron que irse de Guanajuato sin saber nada del niño. Los señores ya no pudieron más y también ahora ayudarles, porque el mismo tiempo de que perdieron al niño tuvimos miedo porque ese señor nos amenazó, nos dijo esto y nos señaló que nos iba a matar, cortar toda parte del cuerpo. Javier y su familia son originarios de la comunidad de Joya Real, en Cochuapa del Grande, en Guerrero. Fueron a Guanajuato solo para trabajar. Ahora exigen que las fiscalías de ambos estados esclarezcan lo ocurrido, pues en las dos entidades hay denuncias relacionadas con el caso. También piden apoyo del gobierno federal para localizar al menor. Se puede llegar esto al presidente, que nos ayude, que nos haga. Mi presidente no quiere ayudar de recuperar a mi hermanito, porque si el niño no estuviera vivo, no haremos esto. El niño lo presentimos vivo. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida e información de Javier Trujillo, Milenio Noticias. En Tasco, Guerrero, fueron detenidos 4 policías municipales y 6 civiles que presuntamente eran escoltas del jefe de la corporación, que también fue arrestado. Tras un cateo en la comandancia de fuerzas federales y estatales, descubrieron que había una persona secuestrada en las instalaciones. ¿Sí? En las instalaciones de la policía que cuida a las personas o debería cuidarlas en Tasco, tenían a un secuestrado. La Fiscalía Estatal informó que el operativo lo realizaron tras la denuncia de la desaparición de 7 estudiantes en el bar La Intriga. Esta desaparición ocurrió la madrugada del domingo. Ante esta situación, el Ejército y la Policía Estatal asumieron la seguridad del municipio. Por su parte, el ayuntamiento denunció que se trató de una acción arbitraria. Según contaron pobladores a Milenio, en los últimos 3 años han desaparecido al menos 30 personas también a manos de la Policía Municipal, pero por miedo no los han denunciado. Esos policías que llegaron recientemente al cargo están ahí después de la renuncia del anterior titular.
de la Policía Municipal, de Doroteo Vázquez. Sí, este personaje que encabezó la deficiente actuación de su corporación en el linchamiento ocurrido el 28 de marzo. Ese día, una mujer, Rosa, fue asesinada por pobladores que la acusaron del feminicidio de la niña Camila. Por cierto, uno de sus hijos, Juan, quien es menor de edad, fue detenido en aquella ocasión. Este juez fue sentenciado a 5 años de prisión por ser coautor del feminicidio de la pequeña. En el Estado de México, Alma Abigail fue sentenciada hace unos días a 40 años de cárcel por cobrar una tanda. La Fiscalía Estatal dice que no la acusa de eso, sino de extorsión. La historia es de Mario Rodríguez. Alma Abigail fue sentenciada a 40 años de prisión por cobrar una tanda de 1,000 pesos. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México investiga una aparente extorsión. En abril del año pasado, varios vecinos organizaron la tanda. A finales de mes, Alma fue a hacer uno de los cobros, pero al llegar a casa de su vecina, la recibieron policías que le informaron que tenía una orden de aprehensión. Bueno, lo que pasa con Alma es que ella fue invitada por su vecina a esta forma de ahorro muy informal, que muy utilizada en México, que es una tanda. El momento de que Alma va a requerir el pago de esta tanda, que ya a ella le tocaba el número, es cuando policías la detienen por el dicho de la víctima. Alma fue sentenciada hace la semana pasada y nos dieron la mínima, que son 40 años. Alma fue recluida en el centro penitenciario de Barrientos. Nosotros presentamos unas cartas vecinales en donde se acredita que Alma ha vivido durante 13 años en Teoloyucan, que era imposible que no se conocieran, y que sí se conocían, y eran amigas, y eran vecinas. Sin embargo, la Fiscalía Mexiquense asegura que hay dichos de la víctima, su pareja y un policía que vinculan a Alma con un cobro ilegal. Además de una denuncia hecha días antes de su detención, en la cual se indica que habría acudido a la casa de un vecino con un par de hombres para exigir con amenazas un pago. La jueza dio oportunidad de que se presentaran como testigos otros participantes de la tanda, pero nadie declaró. La Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad siguió el caso de cerca. Pues nos dijo que estaba en prisión por el delito de extorsión, porque ella había ido a cobrar su tanda que le pertenecía. Entonces, pues bueno, desde el año pasado estuvimos buscando quién nos pudiera ayudar, hasta que pues apareció la abogada Mariel junto con el abogado Carlos, en donde nos dijeron que ellos podían apoyarnos con este caso. El caso ya fue tornado a un tribunal de alzada para ser revisado. Mientras tanto, los 3 hijos de Alma, quien trabajaba como albañil y empleada doméstica, la esperan en casa. Nosotras pensábamos que realmente la jueza o los impartidores de justicia iban a tener un criterio diferente, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente Alma recibió la sentencia de 40 años por el delito de extorsión. Desde el Estado de México, para Amelino Noticias, Mario Rodríguez. Este jueves los legisladores electos acudieron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para las sesiones de instalación de la 66 legislatura. Las nuevas mesas directivas rindieron protesta y entre porras, roces y también muestras de negociación y acuerdo mostraron un poco, una probadita de lo que será la nueva legislatura. Ha concluido la credencialización de las y los legisladores que integrarán la 66ª legislatura. Partido Morena, 182 representantes de mayoría y 75 plurinominales, 257 en total. Partido Acción Nacional, 31 representantes de mayoría y 40 plurinominales, 71 en total. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Queridos senadores, favor de permanecer de pie. Diputadas y diputados.
Tenemos registrados 128 ciudadanos, senadoras y senadores electos. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Me permito someter a su consideración la propuesta que las y los senadores que constituimos la unanimidad de este Congreso, de esta Cámara de Senadores, presentamos. Lilia Margarita Valdés Martínez. Invito a las senadoras y los senadores que han sido electos a que pasen a ocupar su lugar en el presidio. Quiero agradecer particularmente a mi fracción Morena por haberme propuesto para esta responsabilidad y a nuestros compañeros, compañeras de partidos hermanos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pero quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, haber respaldado con su voto que esta mesa directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad. Lo haremos con apego a la importancia que la Cámara de Senadores tiene. Quiero cerrar insistiendo a todos los partidos aquí representados que tienen en mí a un compañero, que somos pares, que me toca conducir los debates de esta Cámara de Senadores y que lo haré con respeto y con institucionalidad. Se levanta la sesión. Ahí Gerardo Fernández Noroña ya como presidente del Senado con una postura institucional. Y como vimos, estuvieron todos los senadores, incluyendo aquellos que fueron cuestionados por los procesos que enfrentan, procesos judiciales. Por ejemplo, Ricardo Anaya del PAN, quien dijo que no teme a ninguna persecución. También Javier Corral de Morena, quien culpó al PAN de permitir la entrada de elementos de la Fiscalía de Chihuahua para notificarle ahí en el Senado que hay una nueva orden de aprehensión en su contra. La Sala Superior ha resuelto con absoluta claridad que, contrario a lo que se ha especulado, jamás tuve una orden de aprehensión, no tengo una orden de aprehensión y por lo tanto mis derechos políticos están a salvo. Aquí estoy, yo no llegué aquí con un amparo, entré como cualquier ciudadano común y corriente y si yo tuviera un problema legal, pues obviamente no estaría aquí. Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila, tengo muy claros mis valores, mis principios. Nunca ha sido nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones. Lo que pasa es que lo que hay es toda una campaña, pues no solo política de persecución, pues también mediática en muchos sentidos. Yo me he conducido con absoluta honestidad personal. Dice Anaya que si hubiera algo en su contra no estaría ahí, pues no estuvo 6 años. Los dos ahora tienen fuero y si avanzan los procesos judiciales en su contra tendrán que retirarles el fuero. Todo ese proceso de desafuero que inicia en las cámaras tendría que ocurrir. Aún sigue, por cierto, la incógnita sobre quién podría ser el tercer senador que pudiera otorgar a Morena la mayoría calificada en la Cámara Alta. Hoy el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, dijo que nadie de su partido se unirá a Morena o votará por esa reforma a favor. Los priistas, Manlio Fabio Beltrones y Ángel García Yáñez, también se descartaron. Nadie de Movimiento Ciudadano. Eso ya ¿No será usted el voto que le falta a Morena? No sé por qué pensarlo. Yo tengo además un mandato de los sonorenses al que no voy a fallar. Vi mi nombre en unas listas que quizá a lo mejor iba yo a ser la persona que me pasara yo a Morena. Tengo un gran compromiso de servir al pueblo, a la gente que me dio el voto de confianza. Antes de iniciar este espacio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum publicó este video. Está hablando de la reforma al Poder Judicial, también habla en particular de cómo se logró la mayoría calificada. Dice que no hubo ninguna falta, que se interpretó correctamente la Constitución, cómo se repartió en el INE y se aprobó por el tribunal. Y esto dijo al respecto de lo que promueve y propone la reforma al Poder Judicial. La Constitución se cambia a partir de mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también de mayorías en los congresos locales. Esto ha ocurrido otras veces en la historia, que no eran precisamente
para favorecer al pueblo de México o a la nación. Hay quienes dicen que es una sobrerepresentación. Bueno, esto es falso. Es decir, no hay sobrerepresentación, sino sencillamente hay cumplimiento de la ley y cumplimiento de la Constitución. Con esta reforma, si ustedes lo ven así, la próxima presidenta está renunciando a nombrar personalmente a los próximos ministros de la Corte. Nosotros lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia. Por tercer día consecutivo, las protestas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuaron. Hoy escalaron al grado de bloquear todas las entradas al recinto, permitiendo solamente el paso a los ministros. En consecuencia, el Pleno de la Corte aprobó por mayoría suspender la sesión de hoy y citar a los ministros y ministras para el próximo lunes. Poder Judicial, el pueblo se informa, no pasa la reforma. La gente se pregunta si esos quiénes son. Somos los garantes de la Constitución. Nosotros oposición, servimos a la nación. Nosotros oposición, servimos a la nación. Estamos en el inicio ya no de una protesta simple y sencillamente. Y estamos ejerciendo una acción de resistencia civil. Vamos a seguir implementando otras acciones, subiendo de nivel, subiendo de tono, hasta que nos escuchen. Mientras tanto, estudiantes de distintas universidades se han solidarizado con el Poder Judicial, convocaron una movilización en contra de la reforma judicial, movilización que tendrá lugar el 1 de septiembre. Partirá desde el Ángel de la Independencia, irán al Senado de la República. La convocatoria es organizada principalmente por estudiantes de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, el ITAM, el ITESO de Guadalajara, el CIDE y otras. Sobre las protestas, reclamos de alumnos de universidades y en particular de la Facultad de Derecho de la UNAM, que desde ayer veíamos en esta pantalla. Hoy se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al referirse a ellos dijo que tienen maestros que seguramente los están engañando sobre lo que es la reforma al Poder Judicial, como si los estudiantes universitarios no tuvieran criterio suficiente y propio. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también habló para los estudiantes, les recomendó echarle una leída a la reforma para que vean que no se verán afectados. Quiero decirles, quiero referirme a ellos, los que han estudiado leyes, porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo de que es injusto, ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o antidemocrático. Los están engañando. Significa limpiar esa corrupción, que nunca más vuelvan a darse estos abusos y ya acabar con la hipocresía. Pues están, yo lo que les recomiendo es que lean bien la propuesta que hacen los diputados. Hay mucha, en el nombramiento de los jueces, no es un asunto de carrera judicial. Un estudiante de la Facultad de Derecho que cumpla con los requisitos y pase por las comisiones que van a definir quiénes van a ser los que pueden participar en una elección, pues pueden participar. De otra manera, pues, imagínense, pues es nada más los amigos. Entonces, lo que estamos queriendo es hacer un país más democrático. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Michael McCaul, mostró su preocupación por la reforma del presidente López Obrador en materia judicial. Indicó que las medidas podrían echar por tierra años de progreso económico y construcción de alianzas al desgastar la democracia en México. También menciona que si se implementan algunas de las reformas, ambos países podrían
encarrilarse negativamente de cara a la renegociación, no renegociación del TEMEC el próximo año 2026. Por esto instó al gobierno de México a que reconsidere estas acciones. Van 28 días desde que inició la inundación en Chalco. El agua sigue estancada. Las fuertes lluvias que azotaron al Estado de México durante la noche de ayer y madrugada de este jueves provocaron que el agua aumentara. Luego de que ayer se había reportado una ligera disminución, hoy por fin inició el censo de los daños causados por esta inundación. Servidores de la nación recorrieron las 4 colonias afectadas para documentar las pérdidas, aunque los habitantes dicen no saber cuándo podrán recibir algún beneficio o apoyo. A 2 años y medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, ambos países han evitado revelar públicamente las pérdidas de vidas humanas. ¿Cuántos muertos van? A la fecha, de acuerdo con el Estado Mayor del Ejército Ucraniano, Rusia ha perdido más de 600,000 de sus soldados entre muertos y heridos. Por otra parte, a finales del año pasado, las últimas cifras que se revelaron del Ministerio de Defensa de Rusia estimó en 383,000 las bajas ucranianas entre muertos y heridos. Tanto Rusia como Ucrania evitan dar los datos oficiales, pues temen que se descubra cuántos elementos tienen aún activos. Hace apenas unos días, Rusia lanzó el mayor ataque aéreo sobre Ucrania desde que empezó esta guerra. Al menos 7 personas murieron, decenas resultaron heridas por el lanzamiento de cientos de misiles y drones por parte de las fuerzas rusas contra más de la mitad de las regiones de Ucrania. Hasta ahora, lo que se sabe es que entre las personas fallecidas había un mexicano. Sí, ayer le daba cuenta de él, Carlos González Mendoza. Mi compañera Avelina Guevara fue a platicar con su familia, con la familia de Carlos, en especial con la señora Edith, su abuela. Le contó a mi compañera que él era miembro de la Guardia Nacional de México. Aquí nos cuenta cuándo decidió enlistarse como voluntario para ayudar a Ucrania a combatir a Rusia. Comentan todas las personas que lo conocieron, pues que era un buen muchacho, muy obediente en todo lo que le mandaban, en lo que hacía. Era muy tranquilo el muchacho. No era nada de agresivo, no, tranquilo. Edith García Gasca, abuelita de Carlos Jesús González Mendoza, lo recuerda como un joven obediente y trabajador. Hace mes y medio, el joven de 20 años viajó a Ucrania para enlistarse como voluntario en el conflicto bélico de ese país con Rusia. Al poco tiempo, murió en un ataque con dron junto a 6 personas más. A mí, hace 8 días precisamente, como a esta hora, habló mi nuera, pues muy devastada, llorando, que le acababan de decir que había fallecido mi nieto, pues que lo habían matado en la guerra. Aunque la Cancillería negó que Carlos Jesús perteneciera a las Fuerzas Armadas, su familia afirma que estuvo año y medio en la Guardia Nacional y hay fotos de él portando el uniforme. Tras ahorrar dinero, dejó la corporación y se fue a Ucrania. Que él, durante su estancia aquí en el ejército, había ahorrado todo su dinero. Al llegar a la zona de conflicto se comunicó con su madre y le dijo que estaba bien. La siguiente llamada que recibió fue para informarle que había muerto. Nada más mi nuera vino y me platicó que tenía ese pensamiento él. Y le dije, pero ¿qué va a hacer? Pues no sé, dice él me dice que quiere irse a Ucrania a ayudar a la gente. Las autoridades de Guanajuato apenas contactaron a los deudos. Hablamos con la tía Judith. La familia en este momento se encuentra pues muy consternada y dolida. Obviamente le hablamos para darle el pésame y para extenderle todo el apoyo de parte del gobierno del estado para lo que la familia decida. Tienen una cita este viernes para tener más información y definir cómo podrían ayudarlos. Desde Guanajuato para Milenio Noticias, Avelina Guevara. Este jueves, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, dio su primera entrevista desde que fue nominada por el partido en la convención de la semana pasada. Lo hizo a la cadena CNN. Uno de sus principales temas es el de seguridad fronteriza, porque es una crítica constante de la campaña rival de Donald Trump. Así respondió al respecto de su postura sobre la frontera, el combate al crimen fronterizo. We have laws that have to be followed and enforced, that address and deal with people who cross our border illegally,
and there should be consequences. I spent 2 terms as the Attorney General of California, prosecuting transnational criminal organizations, violations of American laws regarding the illegal passage of guns, drugs, and human beings across our border. My values have not changed. Joe Biden and I, and our administration, worked with members of the United States Congress. Donald Trump got word of this bill that would have contributed to securing our border, and because he believes that it would not have helped him politically, he told his folks in Congress, don't put it forward. He killed the bill. Pausa, volvemos. Como cada semana, Regina Reyes Heroles con una entrevista sobre la relación México-Estados Unidos. Estamos a poco más de 2 meses de la elección, Regina, y los temas que nos plantea siempre son importantes para saber qué viene, dependiendo quién llegue a la Casa Blanca. Dependiendo quién llegue. Y hoy traigo una entrevista sobre propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual va a ser o es la moneda de cambio en esta economía del conocimiento. Y hay algo muy interesante que encontré que es, bueno, eso lo sabemos, pero la presentación de solicitudes de patentes en México es residual, o sea, ni aparecemos en términos de comparación con otros países. Pero en el momento en el que Estados Unidos entra en un proceso electoral y somos sus vecinos más cercanos, entonces tenemos que ver el tema de propiedad intelectual, de innovación y como algo bastante más a lo que tenemos que poner atención. Entonces hoy traigo una entrevista con Kiyoshi Tsuru, él es socio fundador de TMI Abogados, que habla un poco de esta agenda del futuro, ¿no? Entonces, a los que nos están viendo, que se planteen en este contexto de nearshoring, inteligencia artificial, innovación, pero los conflictos geopolíticos que acompañan esta elección y la relación que tenemos con Estados Unidos. Bien, veamos. Pero México se ha dedicado a hacer manufactura y somos un gran país en manufactura, ¿no? Somos los principales exportadores a Estados Unidos y lo estamos haciendo muy bien. Lo que pasa es que el mundo se está moviendo hacia la tecnología. Entonces tenemos, ¿no? Hoy ya llegamos aquí con el esfuerzo de todos los mexicanos que emprenden y que exportan, pero no lo del futuro, lo de hoy es innovación tecnológica, ¿no? Y entonces tenemos que enfocarnos en eso. El capítulo 20 del TEMEC es el instrumento jurídico más avanzado en el planeta en materia de propiedad intelectual. Entonces, tenemos una infraestructura legislativa padrísima que está incorporada en nuestra ley, que además la Suprema Corte el mes antepasado declaró constitucional las reformas que implementaron TEMEC, de las reformas del 1 de julio de 2020, lo cual hay que darle una felicitación a la Corte. Entonces tenemos una infraestructura muy bonita, tenemos estos acuerdos de cooperación y colaboración que mencionaste entre la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y el INPI, lo cual hace que los trámites sean mucho más fluidos. Por ejemplo, en materia de patentes, que el análisis y el estudio de fondo de la patente sea mucho más rápido. Entonces tenemos, ¿no? Sí tenemos todo este gran marco, no nada más el normativo. Exacto, ese andamiaje. ¿Cómo hacemos que este andamiaje se traduzca en innovación para los mexicanos, pero sobre todo innovación protegida, que se traduzca en pequeñas empresas tecnológicas que generen a su vez fuentes de empleo, que generen bienestar, y hablando de la retórica electoral, que le ayuden a las personas que viven en una comunidad a que no tengan que emigrar, que se sientan orgullosos de lo que hacen. Viendo esta narrativa de 2 partidos que están yendo hacia las elecciones, ¿cuál es el impacto de este proceso electoral en la parte justo de propiedad intelectual para México? Traería 2 temas a la mesa. 1, nearshoring. 2, inteligencia artificial, ¿no? El nearshoring para nosotros nos va a caer un montón de negocio de Asia, ¿no? Gratis. El nearshoring para el señor Trump y para el señor Lighthizer es: vamos a cerrar las fronteras, vamos a dar un montón de subsidios y vamos a traer las plantas a Estados Unidos. Entonces, primero tenemos que ver de qué estamos hablando. Y para eso, el diferenciador es la tecnología, la facultad que tengamos en México de integrarnos tecnológicamente con los grandes consorcios.
Entonces, y ahí tienes propiedad intelectual, lo tienes que proteger, ¿no? El otro gran tema va a ser inteligencia artificial. Entonces, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, el debate de si algunas compañías, plataformas, desarrolladores de inteligencia artificial van a entrar a Europa o no, por cuestiones regulatorias, ¿no? Entonces, vamos a tener que alinear también nuestra política, Estados Unidos, Canadá, México, para ver qué queremos hacer con la inteligencia artificial. En la medida en que sobreregulemos de más, vamos a inhibir innovación, pero tenemos que promover innovación respetando al ser humano, siempre teniendo la ética, ¿no? Y a la persona en el centro. Y luego yo creo que el tema para México será analizar cuál es nuestra postura geopolítica. Es decir, queremos pelearnos con China solamente porque recibimos la instrucción de pelearnos con China, sabiendo que el desarrollo tecnológico de China es top en el mundo y que son los que más presentan patentes en el mundo, o queremos tomar nuestras propias decisiones sobre cómo hacer nuestras alianzas con Estados Unidos y con Canadá, pero también con Japón, con China, con Corea, con Europa, ¿no? Qué importante, una semana en la que se habló de una pausa. Gracias, Regina. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.